Tenemos ya ahorita más de 200, ahí está la transmisión en vivo, más de 245 en línea ya, y que sigue aumentando la cuenta. Solo espero que me confirmen que estamos en esto. Ok, perfecto. Estamos transmitiendo entonces. Bueno, bajo esta temática, buenas noches a todos. Les damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar en este primer webinar que, bajo distintos enlaces de trabajo académico de la Federación, con el Comité Científico y los profesores que ahora nos acompañan, hemos podido lograr hacer esta conexión para todos ustedes. Buenas noches a las personas que se están conectando. Agradecemos de manera especial nuestros profesores, el doctor Roberto Fernando Leal, de la ciudad de Monterrey, al doctor José Alberto Reyes Pedrosa, de Guadalajara, Jalisco, y por supuesto a nuestro profesor invitado internacional, el doctor Eduardo Steven. Muy amable doctor, muchas gracias a todos ustedes. Buenas noches, los saludo cordialmente y agradecemos su participación. A todos los que nos enlazan a manera de la página de la Federación, buenas noches a todos. Un cordial saludo de parte de nuestro presidente, el doctor Sergio Quintero, que por cuestiones de su investidura y situaciones de vuelos no pudo estar presente para poder hacer el saludo de forma directa. Sin embargo, me pide que lo haga a través de ustedes, este saludo fraterno para todos, no solamente en México, sino en Latinoamérica, porque sabemos que estamos conectados con varios compañeros ortopedistas en Latinoamérica. Muchas gracias a todos. Voy a presentarles a continuación al doctor Roberto Fernando Leal Gómez, quien es el coordinador del módulo de rodilla del Comité Científico y que está a cargo de este webinar. Doctor Roberto, buenas noches. Adelante, por favor. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches a todos los compañeros ortopedistas que están conectados y nos están dedicando algo de tiempo para este primer webinar. La verdad es que junto con todo el comité científico hemos estado intentando sacar un tema pues aquí al aire sobre algo que es muy común para todos nosotros, como es la cirugía de ligamento cruzado anterior. Amablemente, otro compañero, que es el doctor Alberto Reyes, nos va a compartir algunas ideas de lo que él hace en esta cirugía. Y tenemos un profesor invitado también internacional, que es de la ciudad de Manaus, en Brasil, quien es el doctor Eduardo Steven. Espero que lo pronuncie bien, Eduardo. Y él es un médico de la Sociedad Brasileña de Cirugía Ortopédica y Traumatología, y en especial de cirugía de rodilla. Él es jefe del servicio de ortopedia y de rodilla del Hospital Adventista en la ciudad de Manaus, y es médico de varios equipos de fútbol femenino, como él se los hará saber. Entonces, la temática del día de hoy será primero abordada por el doctor Eduardo, hablándonos sobre cirugía de ligamento cruzado anterior en mujeres deportistas en el fútbol. Y posteriormente ya haremos algunos comentarios extra, un servidor y el doctor Reyes, complementando esto de la cirugía de ligamento cruzado, y que esperemos sea de utilidad para todos ustedes. No voy a perder mucho tiempo en esto. Queremos escuchar a nuestro invitado, quien amablemente nos acompaña. Y adelante, doctor Steven. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Voy a intentar hacer mi mejor de mi español. Naturalmente es una invitación muy honrosa para mí para empezar este webinar. Este tema sin duda es muy importante para todos nosotros que hacemos ortopedia.
porque tenemos. Y yo voy a hablar de mujeres porque creo que en los próximos años vamos a tener cada vez más este problema con mujeres. ¿Y por qué? Yo voy a compartir con ustedes la pantalla. Momento. Y ahí. ¿Se ven bien? Perfecto. Ok. Estoy en el Manaus. Manaus es una ciudad al norte de Brasil. Tenemos 2 millones de habitantes. Aquí tuvimos algunos importantes eventos, como fuimos una de las subsedes de la Copa del Mundo 2014. También tuvimos el Fútbol Olímpico 2016. Y Manaus no tiene buenos equipos masculinos, pero ahora tenemos buenos equipos femeninos. Y podemos trabajar con todas estas cosas, estos eventos que fueron muy importantes y sin duda mi hospital y todo mi equipo pudo aprovechar mucho todo esto que pasamos. ¿Por qué el fútbol femenino no tiene, principalmente en nuestros países, diferente de Estados Unidos y Canadá y países de Europa? Es que hubo un tiempo donde fuera prohibido. Aquí es como pueden mirar. En 1921, la Federación, el Football Association de Inglaterra banió para las mujeres a jugar fútbol. Esto volvió en los años 70, pero solo en 91 es que tuvimos la primera Copa del Mundo femenina, así como también las Olimpiadas. Así pasó un tiempo muy, muy largo donde las mujeres no podían jugar fútbol porque estaba prohibido, así como una ley en Brasil también lo prohibió. Creo que en sus países también tuvieron, creo que lo mismo. ¿Por qué ahora? Entonces, vamos a tomar como la Football Association de Inglaterra como eh, como nuestra, ¿cómo se dice? Como nuestro basis. Así, ahora las mujeres representan 25% de todos los jugadores federados en Inglaterra. Hay más de 200 clubes de niñas entre 5 y 11 años. Y la federación cree que va a doblar esto hasta 2020, o sea, el año que viene. Y el fútbol femenino en la última Copa Femenina en 2015 recaudó $500 millones, 50% más do que lo previsto. Casi 1,4 millones de personas han pasado por la sede. Y la audiencia llegó hasta 750 millones de personas en todo el mundo. Solo en Estados Unidos, 25 millones de personas asistieron a la final. Y entonces cree que este año tenemos en Francia esta Copa, vamos a tener nuevos récords de datos. Esta imagen habla por sí, porque desde 2016 también el FIFA eSports está desarrollando con las mujeres todo lo que pasa en el fútbol. O sea, las niñas están definitivamente ahí. Aquí en Sudamérica, Brasil ganó 7 veces la Copa América y es claro, es un país grande y queremos crecer cada vez más. Pero sabemos que Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania y Francia están al frente. Aquí en Manaus tenemos 2 equipos, uno de equipo de primera división, que de Esporte Clube Iranduba de Amazonia, que hasta ahora llevó para nuestra arena de Amazonia 25,000 personas, un juego contra Santos, que es
el mayor público de fútbol femenino en Brasil hasta hoy. Y el año pasado, 2018, tuvimos la Copa Libertadores Femenino aquí en Manaus y nuestro club fue el tercer lugar. Así. Esta imagen se ve muy claro cómo son las rodillas de estas muchachas. Son diferentes de los hombres. Aquí se mira muy, muy claramente. Este fue un amistoso entre los dos equipos aquí de Manaus, donde pudo sacar esta foto y entonces mírase muy bien. Ahí entonces vamos a entender las diferencias que tenemos. Diferencias anatómicas. Los hombres tienen mayor masa muscular, generalmente tienden al genovaro, tienen menor flexibilidad, un menor ángulo que, y en la rotación interna neutra o interna o neutra de la tibia. Y las mujeres son así. Tienen un mayor ángulo que, un genovalgo, mayor flexibilidad, una rotación externa de la tibia mayor también. O sea, es diferente. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay diferencias, tenemos que conocerlas porque cada vez más va a llegar estas niñas o estas mujeres, muchachas que van a tener lesiones. Bueno, una cosa que sin duda es importante es la anchura del intercóndilo femoral. Esta anchura que está aquí entre los dos cóndilos, muchos trabajos muestran que lesiones bilaterales presentan esta anchura más grande y así como, menores, la anchura es menor do que en lesiones unilaterales. Para las muchachas, no, siempre está esta anchura menor. O sea, ellas tienen como característica anatómica una posibilidad más grande de tener una lesión de cruzado anterior. Pero hasta hoy no hay datos suficientes a recomendar que vamos a sacar una niña porque tenemos una anchura muy, muy pequeña. Tenemos también una cuestión hormonal que es importante. Y hay receptores, estamos con estudios que muestran los receptores de estrógeno y progesterona en los ligamentos cruzados anterior. Y en general, las revisiones hasta algunos años no estaban muy claros, pero esta revisión de 2013 encontró que hay estadísticamente diferencias para la variación de laxitud del ligamento y de su lesión por el ciclo menstrual, especialmente en la fase preovulatoria. Hay algunos estudios con algunos medicamentos, pero aún no tenemos nada claro. Y hay una cosa que creo que es la más importante, que es la cuestión neuromuscular. El control neuromuscular de la rodilla de hombres y mujeres es diferente. O sea, para las mujeres tenemos esas dos cosas, una interacción de cuádriceps que es diferente cuando ellas están desacelerando o cuando están en aterrizaje. Cuando están a desacelerar, ¿qué pasa? El cuádriceps está más importante, se contrae, diferente de los hombres que se contraen los muslos posteriores del muslo. Y aquí no, aquí el cuádriceps se contrae. Y cuando se contrae tenemos un vector más fuerte para adelante y así el ligamento está atingido. Para las mujeres que ya tienen el genovalgo, cuando ellas aterrizan, tiende a aumentar este valgo y así ponen también su ligamento en riesgo. Para eso fueron creados muchos programas de control neuromuscular. Hay muchos. Tomemos aquí uno de FIFA, que es llamado FIFA Más o FIFA Plus, que tenemos
en portugués, en español, en francés, alemán y también en inglés. Muy fácil de encontrar en la internet y es fácil también de poner en práctica. Y sin duda disminuyó como que 40% de las lesiones, principalmente en este público que son mujeres que tienen 2 a 9 veces más frecuencia de rotura de ligamento y las lesiones sin contacto cuando comparado con los hombres. Entonces, sabemos que tenemos diferencias, sabemos que tenemos estas cosas. ¿Cómo vamos a tratar? Yo voy a poner aquí mi experiencia. Claro que la reconstrucción, la técnica intraarticular es fundamental. Y ahí tenemos los injertos. Tenemos injertos que vamos a utilizar. Yo voy a hablar un poquito más adelante del tendón patelar, el semitendíneo cuádruplo o quíntuplo y el tendón de cuádriceps. Pero creo que una cosa que es fundamental es el tamaño del injerto. Muchas personas hoy hacen los flexores, los semitendíneo y gracio, pero este injerto no es muy grande. Hay que ser por lo menos 9 milímetros. Porque si no, principalmente en alguien que hace un deporte de alto nivel o mismo competitivo, y sabemos que las mujeres tienen estas cuestiones que pueden salir con una lesión, tenemos que poner un injerto siempre por lo menos 9. Y tenemos que mirar las lesiones asociadas, principalmente del ligamento colateral medial, porque ellas ya tienen genovalgo. Si tienen, en estos casos, yo personalmente, mi elección de injerto es por el tendón patelar. Claro que el tendón de cuádriceps está ahora desarrollando cada vez más, pero creo que el estándar, gold estándar aún es el tendón patelar. Y creo que aquí tenemos que asociar con futbolistas. No podemos tener solamente la técnica intraarticular. Necesitamos asociar con la técnica extraarticular. Es como que volver al tiempo donde se empezó solamente las técnicas extraarticulares y ahí desarrolló para técnica intraarticular. Hoy podemos utilizar los dos. Yo personalmente me gusta mucho el Lemaire modificado porque hasta por cuestiones económicas cada vez mejor do que reconstruir una banda y tomar más 2 implantes. Aquí podemos poner solo uno parafuso o un tornillo bio. Y tenemos algunas ideas que ahora están a llegar, como el internal brace, donde utilizamos una fita que los colegas de hombro ya utilizan. Entonces, tendón patelar, en mi opinión, aún es el gold estándar. Permite una integración mejor de hueso-hueso, menor riesgo de alargamiento del injerto, una menor tasa de relesión comparada con todos los otros y también puede tener más predictibilidad con el tamaño. Claro, hasta por cuestiones de cosméticas, muchas mujeres prefieren un tendón semitendíneo donde la incisión es más pequeña. Y aquí, cuando vamos a utilizar, yo personalmente en futbolistas no utilizo el gracilis. Cuando pego el semitendíneo, o hago cuádruplo o quíntuplo. Cuádruplo cuando puedo tener dos partes de ellos, o sea, está en 4 bandas y uso muchas veces un botón arriba y abajo un tornillo bioabsorbible y hago como está aquí en en la pantalla, esta imagen. Él pone 2 centímetros femoral, yo pongo 1 y ahí como que 3 intraarticular y 4 en la parte tibial,
pero para poner ahí un más corto, mejor tener un guía tibial a 45 grados do que a 50 o 55 como normalmente ponemos. Hay otras posibilidades que son más caras, para nosotros creo que también eso es importante, pero es muy bueno, es el tightrope. Cuando tengo la posibilidad lo hago, porque puedo hacer muchas veces, no 4, pero 5 veces el semitendíneo. Y los datos son comparables con el tendón patelar. Y es claro, la mejor cosmética. El Lemer modificado, hago siempre, siempre en futbolistas, sea femeninos o masculinos, más jóvenes. En todas las revisiones, todos los deportes de pivot, pacientes que tienen esta fractura de segón, que es muy importante de observar tanto en la resonancia como en el rayo X, cuando tiene lo que llamamos en Brasil pivot explosivo, o sea, cuando un pivot 3 cruces, o el paciente tiene una hiperlaxitud o es menor de 20 años. Creo que esta es una buena técnica, no demanda muy tiempo, no es muy cara, está mejor, y los franceses y también los colegas de Aspetar en Qatar tienen resultados muy buenos. Claro que la idea de reconstruir el ligamento anterolateral, que aún no sabemos si es un ligamento o si solo una parte de la cápsula más fuerte, pero para mí personalmente creo que este está muy correcto. Nuestros colegas de Inglaterra, doctor Amis, doctor Andy Williams, ellos tienen trabajos que muestran muy importante en el fútbol específicamente. Hay una idea que encántanos porque ahora que hago también hombros, creo que es importante, es la idea de un internal brace, o sea, tenemos como un cinturón de seguridad adentro, donde protegemos el injerto, y está separado de la reconstrucción. Hay una fixación diferente arriba y abajo, y este fiber tape, esta fita, está compatible con la biología. Y no es un ligamento sintético, está solamente ahí para proteger el injerto que está reconstruido o en algunos casos hoy reparado, como aquí en la izquierda, en la derecha está reconstruido, y miren que él tiene un espacio entre el tendón, es solo para proteger, ¿no? Y los datos de las personas que están haciendo los reparos están mejorando mucho con la presencia de este internal brace. Perdón, volvió ahí. Este es un caso de una futbolista aquí de Manaus que juega en la selección sub-20 de Brasil. Y entonces aquí hicimos solo un cuádruplo con el Lemer. Mira cómo se quedó estable la rodilla, tanto con la gaveta cuanto con el pivot. No tenemos más. Esta muchacha está ahora con 6 meses, empezó lo isokinético y todas las cosas, y creo que va a volver. Normalmente ahora decíamos 9 meses, pero si tiene condiciones, vuelve antes. Y es claro que para ellas es importante. Y aquí, solo para lembrar a ustedes que las mujeres ahora están a frente y nosotros tenemos que ser caballeros con ellas. También en el fútbol. Así no es posible. Y ellas van a hacer, creo que tan buenas como nosotros en el fútbol, y muy temprano. Ok.
Ok, muchas gracias a todos y espero por sus cuestiones y preguntas. Gracias, doctor Eduardo. Debo volver. Sí. Aquí. No. Aquí. No. Es arriba para dejar de compartir. Así. Momento. Perdón. Ahí. Ahora. Por favor. Bueno, muchas Perdón. gracias, doctor Eduardo. Excelente presentación. Muy interesante. Y ahora vamos a darle la palabra al doctor Alberto Reyes Pedrosa de Guadalajara. Él es un cirujano de rodilla y hombro, fue presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía de Rodilla y Artroscopía y está en práctica privada ahí en la ciudad de Guadalajara. Adelante, Alberto, por favor, con tu plática. Share screen. Dame un segundo. Aquí entre. Ya lo tienes ahí, ¿verdad? Sí, sí, a pantalla completa. Muy bien. Adelante. Muy bien. Les digo que cuando empezamos a revisar la cirugía de rodilla y tratar de conocer la rodilla, cada día sabemos un poquito más y sabemos menos. Siempre queremos conocer y siempre pienso, me preguntaron que pusiera casos clínicos y cómo lo analizamos. Recuerdo cuando empezamos la residencia, hacíamos planes en papel, después los hacíamos como está a la izquierda en moldes. Después pedimos que haya desarrollo de habilidades y este es pues, un desarrollo de habilidades con toda la tecnología. Es un equipo de realidad virtual donde ya es posible actualmente hacer menisco y hacer ligamento cruzado anterior. Ahí está abajo el paciente. Nosotros tratando de conocer la rodilla, iniciamos con, este es nuestro primer trabajo de realidad virtual, esta es nuestra primera rodilla, donde tratamos de conocer mejor las inserciones, tratar de conocer más las modificaciones. Se preparan, hoy por hoy las podemos hacer en tomografías y los ligamentos se ven un poquito diferente porque las podemos nada más ir acomodando con las sombras de la misma tomografía, pero nos permite entrar a muchos ángulos y rompimos un reto muy importante que era poder entrar dentro de la articulación. Es muy largo el video, pero quiero que podamos ver la parte posterior, aunque ahorita no nos incumbe, pero vamos a ver ahí la inserción del cruzado anterior en el cóndilo y podemos ver los diferentes ángulos. Y tenemos expectativas de que esto nos lleve a una mejor información en los análisis de casos, sobre todo cuando tenemos casos, problemas que tenemos que resolver y lo que queremos es información para idear mejor nuestros resultados. Voy a interrumpirlo ahí el video. Después buscamos siempre el punto ideal. ¿Por qué el punto ideal? Pues porque pues muchos dicen que si es alto, si es bajo, si está en uno de los puntos. Tratamos de respetar el axis intercondilio a 20 grados y a 60 grados. Por eso es que en el video de la cirugía se ve inclinado cerca del borde articular, pero recuerden que lo que queremos es la disposición de nuestras fibras. Ahí lo hacemos con mucho cuidado al principio para que no toquemos el cartílago. En apariencia, alguien puede decir que es bajo, pero cuando ya quitamos el bisel del túnel, porque siempre vamos a quitar primero la parte inferior, estamos en la zona de inserción de nuestros ligamentos. Voy a esperar ahí a que esté el video y tratamos de ser lo más exacto que podemos. De ahí salieron las imágenes que están a su derecha, donde podemos obtener ese resultado que queremos. En otro video más, ahorita más que se marque, aquí tenemos una tomografía donde podemos ver el punto exacto que queremos, nuestra articulación. Marcamos donde nos parecía que antes era un poquito alto. Actualmente hay muchos trabajos que dicen que esa es la buena altura donde ven el orificio superior.
pero ahí la guía nos lleva a ese lugar. Ese es el lugar de protección. Ahí la vuelvo a colocar para que lo vean, pero insisto en que aproveche que no tiene ligamento cruzado anterior ni posterior para poder tener mejor visualización del cóndilo. Vamos otra vez en una forma marcando al principio la zona donde vamos a empezar nuestro túnel y tratando de no lastimar nuestro cartílago articular y que vaya en dirección hacia el punto. Ahorita estábamos ahí, vean cómo a la hora que quitamos el bisel inferior, poco a poco la huella se va a ir subiendo y vamos a poder tener esa buena disposición de las fibras. Si vuelven a ver el orificio de entrada que pusimos de referencia en la parte superior, pues veremos que ya no está tan lejos, todavía no terminamos y ya estamos bastante cerca de esa zona en donde queremos estar. Y cuando vemos la tomografía a un lado, que nos lo ponen como el área que debemos de estar, ahí queda exactamente. Yo insisto que biológicamente la disponibilidad de las fibras y mecánicamente nos van a permitir el que ellas se incorporen mejor y hagan las dos bandas y vaya haciendo esa distribución a la hora que nuestra huella entra por ahí y está quedando en su lugar. Aquí este es un truco que hacemos para no perder esos milímetros que nos puede convertir en estabilidad. Tómenlo esto como un tip nada más. Entramos en el receso lateral. Todo este es el tejido que habitualmente está en la cápsula. Si está inflamado, cuando vemos casos como los que nos acaban de mostrar, pues está mucho más inflamado, lo limpiamos buscando la misma guía que vimos ahorita para poder hacer nuestro túnel. Identificamos ese espacio y quitamos el tejido que nos permita poder bajar la placa. Aparte de que nos ahorramos la radiación por fluoroscopía, de poder ver que la placa haya sentado perfectamente y que no son pocos los casos que nos toca ver, está inestable y la placa está atorada en los tejidos. Todo hicieron bien, menos ponerla en su lugar y poder hacer el efecto del tie rod, ahora que hay tantos sistemas que se parecen. El otro día lo mostraba y alguien me preguntaba, entonces está viendo esta zona en vez de estar viendo el paso del injerto. Pues no, recuerden que es un video editado, ahí estamos pasando la placa y a pesar de que ya no hay una gran cantidad de tejido, lo hacemos así poco a poco porque no la queremos que se vaya hacia la parte lateral y pues esperamos que esta misma placa se pueda girar. Cuando nosotros hacemos la pura tracción, ahí estamos haciendo la tracción y pues no son pocas veces que se regresan algunas placas. Ahí pareciera que ya se está atorando, pero ella sigue levantada. Seguimos perdiendo esa distancia contra sostenernos a hueso. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es, una vez que ya estamos, esos movimientos que ven es cuando estamos haciendo la tracción del injerto. Recuerden que estamos ahí muy pegaditos en un espacio muy pequeño, pero las placas siguen paradas. Soltamos todo, ya nos movimos un hilo y el otro, y la placa sigue perdiendo la distancia que no queremos perder, por lo cual llegamos con una pinza, la jalamos, la colocamos exactamente en el orificio de salida y volvemos a traccionar y ya no vamos a perder. Ya no tenemos esos objetivos perdidos de IKDC, donde de ser estable podemos pasar a inestabilidad al perder estos milímetros y lo que nos pueda ceder en el otro sistema de fijación tibial. Para mí pareciera que es el día de los regresos, porque después de todos estos análisis, regreso a ver, me corre el video, ahí está, regreso a la guía de Howell en extensión, donde nos permite tener mejor control de rotaciones, tener control del pinzamiento de techo y no pegarle al ligamento cruzado posterior. Y pues ahora hay que abrir un poquitito para poder tener ese regreso. Yo estoy ahorita con la tendencia de hacer todo adentro, pero creo que vamos a tener, hemos tenido ese aprovechamiento de ponerla en el lugar exacto
nuestra entrada y no estar viendo si hay modificación con el menisco, si la eminencia está muy prominente, si no está muy prominente. Y todas las demás guías las estuve probando y algunas se resbalaban, otras no se resbalaban y andábamos ahí batallando un poquito. Y entonces, en lo personal, hago un regreso a esta guía a partir de este 2019 y estoy muy contento de dar un paso hacia atrás, aparente, pero al revés, es como reconocimiento a algo que estamos haciendo. Dentro de lo que me solicitó la FEMECOT es poner un caso clínico. Este caso clínico me parece interesante ya que tiene 19 años de edad, es estudiante de preparatoria, él es jugador del primer equipo de fútbol americano que representa a su universidad que le corresponde a su prepa, y él tiene cirugía a los 15 años de edad del ligamento cruzado anterior con semitendinoso y recto interno. Refiere una que se volvió a lesionar después durante una jugada cuando se queda el pie fijo. Al realizar el giro posteriormente inicia una sensación de inestabilidad. Acude con un ortopedista quien le refiere de nuevo una nueva ruptura del ligamento cruzado anterior, pero el muchacho continúa jugando hasta que se lastima de nuevo. Ahí es donde yo lo conozco, hace un mes aproximadamente, realizando el mismo mecanismo. Pero ojo, aún así continúa jugando fútbol americano. Esa es la historia, su exploración física. El paciente tiene un sobrepeso, le calculamos un 35 de índice de masa corporal, nos llega a nosotros con marcha monopodálica, plantígrada, dependiente de sus muletas. Hay edema articular a nivel de su rodilla, no se ve quimosis, hay maniobra de témpano positivo, arcos de movilidad con flexión llegan forzosa a 100 grados, no logra la extensión más que a menos 10 grados, tiene bostezo negativo, cajón anterior positivo, Lachman positivo, cajón posterior negativo y maniobras para menisco no valoradas porque no nos toleraba por dolor. Estas son sus radiografías. Lo primero que me llama muchísimo la atención es ver que tenga 19 años, ahí donde les estoy marcando, ver que hay que hay formación de osteofito, y acá atrás en el cóndilo vuelvo a ver una formación de osteofito. El túnel y la placa no parecen tan mal, aunque está un poquito posterior aquí la placa. Le se toma una estatomografía y pues vemos lo que a mí me parece que si yo sigo el contorno posterior, a la hora que hicieron el túnel se llevaron la pared posterior, aquí está la formación de osteofito o de reparación de la pared posterior, el túnel tibial. Estamos viendo cuánto, esta la pedimos cuando vamos a hacer revisión para ver cuánto volumen óseo y en qué direcciones está perdido el hueso y poder nosotros considerar 1 o 2 tiempos quirúrgicos. Aquí una vez más el osteofito en el cóndilo. Y a mí no me dejaba de llamar la atención esta esclerosis en esta zona, que decía yo, bueno, pues sí, ¿qué pasó? ¿Hubo lesión del ligamento colateral? No sé, en la exploración no. ¿Qué estaba sucediendo ahí? Pues no, me seguía llamando mucho la atención nada más. Y, pues bueno, el cerro, su surco, una vez más el desgaste, una osteoartrosis ya marcada para su corta edad, por lo cual le hacemos resonancia, vemos que hay aumento de líquido en su articulación. Aquí está la salida del túnel tibial. Y en estas tomas pues vemos su menisco y veo este menisco un poquito hacia la parte externa como una subluxación, pero un patrón no tan común. Aquí vemos su injerto que aparentemente tuvo dificultades para la integración o se lastimó con sus 2 caídas. Difícil poder tomar esa decisión. Cuando tomé este caso, acabamos de empezar con el doctor Jorge Páez y la doctora Adriana
de aquí de Puerta de Hierro, donde ellos son gente que se mete mucho en megenología. Y pues luego veíamos aquí este fragmento aparentemente a la cápsula meniscal, la formación del osteofito ahí, pero pues nos topamos con la sorpresa de que le habían hecho sutura con estas piezas, con estas plaquitas tan famosas que están y que no dejo de ver, cuando me toca verlas, este edema que, no sé, parecía que esta placa superaba, a pesar que eres muy alto, superaba el tamaño de donde se engancha y pues bueno, lo está lastimando y nos cambió el patrón de la ruptura meniscal actual o como solemos verlo, y que si hacemos una ampliación aquí tampoco pareciera que está cicatrizado y acá hay una lesión intrasustancia, como le dicen, pero esta parte de aquí, en esta parte sí entra a la zona de la superficie articular, por lo cual se considera una ruptura como tal. Tenemos más imágenes que nos confirman esto. Aquí tenemos nuestro túnel, obviamente el ligamento roto, y volvemos a ver la ruptura aquí posterior, la formación de hueso tratando de reparar ese túnel tan posterior. Estas eran las terceras dimensiones que hacíamos para localizar los volúmenes perdidos. Aquí estamos midiendo los volúmenes de hueso para poder ver cuánta superficie tenemos y cuál va a ser nuestro plan a seguir con él. En esta última toma no me deja de llamar la atención. Aquí estaba midiendo y les digo, mira, la placa que le pusieron de cortical, pues se llevaron la cortical. Entonces metieron un corte más fino y pues vemos todo el túnel hacia el cóndilo y pues sí, para buena suerte se detuvo ahí, pero por otro lado el injerto no vivió. ¿Qué fue? ¿La lesión? ¿Qué fue? La colocación deficiente del injerto. ¿Qué fue? No dejaremos de preguntarnos todas esas cosas. Y nuestro plan quirúrgico en 2 tiempos, porque no queremos que los túneles nuevos vayan a formar una osteotomía o tenemos un déficit de pared posterior en donde queremos limpiar perfectamente y después rellenarlo ahí mismo de hueso y no caer en la misma problemática. Tenemos que volver a revisar la artroscopía, quitar el material de fijación, quitar la cicatriz que dejan entre los túneles, pero meternos a todo el túnel para poder rellenar bien esos con hueso desmineralizado. Volver a pensar en las reparaciones meniscales que vamos a hacer con ellas, porque tiene 19 años y hay que tratar de recuperar lo más que se pueda de meniscos en unas mejores condiciones articulares y valorar cómo vamos a tratar las lesiones condrales. Creo que él tiene que ser una forma más agresiva de tratar de recuperar esas partes articulares, porque pues tiene 19 años y ya tiene datos de osteoartrosis. Y el segundo tiempo es la reconstrucción de su ligamento cruzado anterior y sus planes de rehabilitación de acuerdo a cómo veamos al paciente y cómo se va recuperando y cómo se va integrando su injerto para poder determinar qué tan lento, qué tan agresivo va su rehabilitación. Pero por el momento, cuando tienes un paciente, escogí este caso porque ponerle el injerto, bueno, pues ya vimos cómo poner el injerto, ahorita Roberto hablará más de cómo poner el injerto, pero hay pacientes que hay que mandarlos a psicología del deporte hasta que no nos digan que va a ser alguien que va a cooperar, porque recordé cuando puse al principio cómo hacíamos en moldes las cirugías y era una paciente que no tenía cartílago, usaba la rótula, tenía todos los ángulos cambiados y tenía 3 cirugías y planeamos toda la cirugía. Pero cuando tú no tienes un paciente que se va a comprometer en su rehabilitación, en sus tiempos de recuperación articular, pues tu pronóstico ya es malo, ya no va a ser nada bueno su respuesta por mejor
habilidad y colocación de injerto que tú hagas de maravilla, le va a ir mal. Entonces nosotros, la única condición que le pusimos fue que lo enviaríamos a Psicología del Deporte para esperar que nos dijeran que ya él estaba listo para cooperar, y no con esa rodilla, con el sueño de que tiene que jugar la final de fútbol americano. Pues bueno, creo que se va a comprometer más esa articulación si él sigue haciéndolo así, y que tengamos el apoyo familiar. Pues de acá de Guadalajara, estoy en el área de Zapopan. Esa es la Basílica de Zapopan. Les agradezco su atención. Muchas gracias, doctor Reyes. Perfecto. Muy bien. Para toda la audiencia, les pedimos que vayan anotando sus preguntas, por favor, para los ponentes, para al término del siguiente tema puedan expresarlas y nosotros responderlas en lo posible. Bueno, voy a hablar yo, les voy a compartir ahorita ya un tema que viene siendo la colocación adecuada, vamos a llamarlo así, de los túneles. Sí lo están viendo ahí bien, ¿verdad? Ahí estamos ya. Vamos a hablar un poco de la anatomía del ligamento cruzado anterior. Aquí, básicamente, el objetivo es conocer el punto de origen y de inserción del ligamento cruzado anterior, que ya obviamente lo hemos tratado demasiado, pero sabiéndolo bien podemos lograr una mejor reconstrucción, una reconstrucción anatómica. Por estadística, esto sabemos que son lesiones muy comunes, pero que todavía hay una tasa de fracaso importante, y que la principal causa de fracaso, pues muchas veces son problemas técnicos. Sabemos que sigue siendo una cirugía de gran desafío para los compañeros ortopedistas. La principal causa de fracaso, pues puede ser evitable si nos aplicamos en cuanto a saber bien la anatomía, tratar de no tener errores técnicos y hacer un posicionamiento. El fracaso es por el posicionamiento no anatómico, entonces tendríamos que tratar de que sea anatómico. Y tener una fijación adecuada debe ser lo correcto, pero las fallas son a veces porque no hacemos una troqueoplastía, porque no le damos la atención al injerto, no tratamos las lesiones asociadas, o no conservamos o reparamos los estabilizadores secundarios. Sabemos, a raíz de todas las pláticas del doctor Fei Fu, que son básicamente dos bandas las que tenemos, una anteromedial y una posterolateral, que son intraarticulares pero extrasinoviales, ¿verdad? Aquí lo podemos ver, la banda anteromedial, que se relaciona básicamente con el cuerno anterior del menisco lateral, y van a un punto amplio de inserción en la pared interna del cóndilo femoral externo, y que trabajan esas dos bandas en extensión cuando la rodilla están paralelas, cuando está la rodilla en extensión, y las bandas se cruzan cuando la rodilla está en flexión. El ligamento aproximadamente mide de 25 a 30, 32 milímetros en promedio, y forman una huella en la pared medial o pared interna del cóndilo femoral lateral. Todo esto ya lo sabemos, y durante muchos años se manejaba la inserción donde vamos a colocar nuestro túnel femoral, que si era a las 11, que si era a las 10:30, que si era a la 1:15, y realmente eso fue cambiando ya más adelante cuando se describieron ya las dos bandas, y se vio que había una banda anteromedial y una posterolateral que en conjunto daban lo que es el centro de rotación de lo que es el cóndilo femoral. Aquí en la rodilla tenemos un centro de rotación que es y más o menos en el centro de las dos bandas viene siendo lo que es el punto anatómico, porque antes hubo quienes hicimos, yo también me incluyo, cirugía con doble banda,
y teníamos doble problema femoral y doble problema tibial. Posteriormente se hizo que fuera una sola banda en el centro más anatómico y realmente pues es lo que se está haciendo hasta el momento. Hay múltiples técnicas, pero algo que nos llamó la atención y es la que nosotros seguimos, porque se nos hace más fácil también para enseñarlo a los residentes, es de fuera hacia adentro, o sea, un outside in, en la perforación, porque nosotros podemos seleccionar con la guía de perforación el punto que creemos que es el ideal y perforar desde afuera dando la angulación correcta. Muchas de las guías que son perforando de adentro hacia afuera dejan túneles cortos y otras nos dañan el cóndilo medial por roce de la fresa y aparte hiperflexionar la rodilla causa un problema para muchos de los médicos con poca experiencia. Entonces encontramos que una técnica de fuera adentro es más reproducible, ya lo mencionó el doctor Reyes, los ángulos que debemos de tener, pero si por dentro, vamos a decir que esta es la zona, vamos a estar un poco hacia adelante y proximal para el punto de entrada con nuestra guía de afuera adentro, y vamos a ir a dar una zona de inserción que va en la pared interna del cóndilo femoral lateral, que se dice que tiene más o menos unos de cartílago a cartílago aquí unos 23 milímetros, y del centro discretamente hacia atrás es el punto central de rotación. Entonces, en base a eso, se encontró, otros describieron, acá viene la cita bibliográfica, lo que sería el punto ideal para lo que es el cóndilo femoral, el cual estaría isométrico, con las fibras más directas en una zona anatómica, que es aquí, con baja tensión en la flexión, extensión, equidistante, etc. Entonces, viéndolo nosotros, ya traspolándolo a la realidad, porque estos son imágenes que podríamos decir, pues, están muy bonitas, pero ¿se ve realmente esto ahí? Sí, nosotros lo vemos desde el portal medial, estamos viendo de frente aquí el cóndilo femoral, cartílago atrás, y aquí tenemos una inserción de un ligamento recién roto. Entonces, ahí podemos marcar el centro, y si luego quitamos con radiofrecuencia, nos vamos a dar que estamos aquí más o menos en lo que es la cresta del residente. Entonces, ese es el punto ideal para lo que es el punto femoral. Si lo mal posicionamos, ya sea muy vertical o muy alto, esto aumenta la tensión, puede provocar pinzamiento con el ligamento cruzado posterior, flexión, pérdida de la flexión. También si lo ponemos muy bajo, aumenta la tensión en extensión y pérdida de la extensión, etc. Entonces, sí es muy importante que nosotros tratemos de llegar a un punto ideal femoral, que es esta zona, y que siempre nos va a ayudar a tener mínima tensión en nuestro ligamento. Esta es la guía que utilizamos para hacer una perforación de afuera adentro, y dependiendo del método de fijación podemos utilizar la broca como la que usó el doctor Reyes, que es una flip cutter, que es una perforante, autoperforante ahí, pero podemos hacer también una perforación completa con las brocas, por ejemplo, tibiales, y poner un tornillo también, de afuera adentro. O sea, todo eso se puede si hacemos, por ejemplo, un hueso, tendón, hueso, que sigue siendo el gold standard, lo hacemos discretamente más vertical, pero empezando en ese punto y discretamente más vertical, con la pastilla un poco más corta y 1 milímetro más angosta para que quepa en nuestro túnel y pueda dar la vuelta ahí en esta zona, y tengamos un clavo guía ya colocado cuando entre en nuestra pastilla, para luego poner un tornillo de fijación. Pero bueno, no es el tema de la plática ahorita, sino más bien ver los túneles, por ejemplo. Aquí en un caso de revisión estaba anterior el túnel pasado, la otra cirugía, y ahí nosotros lo colocamos, y luego hicimos nuestra perforación cambiando el eje de ese túnel, en donde era la cresta del residente. El túnel anterior estaba por delante de esa cresta del residente. Aquí tenemos otro caso.
Si tenemos alguna duda en cuanto a la colocación de nuestro clavo guía, de que pensamos que está discretamente arriba o atrás o delante, podemos primero colocar una broca, por ejemplo, de 4 milímetros, como la que se usa para el endobottom, y nosotros desfasar un poco con una pinza que está aquí, una pinza hemostática. Nosotros podemos mandar hacia atrás o hacia arriba ese clavo guía para después hacer nuestro túnel en la posición que nosotros queremos, nuestro túnel de 9 milímetros o 10, lo que nosotros pensemos. Ahí estamos nosotros manipulando ese clavo ya con cierto margen y lo colocamos donde creemos que sea el punto ideal con nuestra pinza hemostática. Luego, con el túnel tibial es muy importante también ver que la inserción va entre las espinas, pero más hacia la parte medial y corresponde con el cuerno anterior del menisco lateral. Esa es la zona ideal para el túnel tibial, por delante de lo que es el ligamento cruzado posterior. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta es la zona medial, esta es la zona lateral, este es el cuerno anterior del menisco lateral y siguiendo su dirección, esta es la zona del fascículo más importante de este ligamento que estaba recién roto. Ahí nosotros, utilizando la guía que mencionó el doctor Reyes, que es la guía de Howell, en extensión completa, vamos a caer exactamente en nuestro punto. Como aquí veíamos que estaba un poco hacia la parte lateral, pasamos nuestra broca de endobottom y lo desfasamos 1 o 2 milímetros hacia la parte medial. De manera, esto es como funciona la guía en extensión, que con ella evitamos esto. Desgraciadamente, esto es una de las fallas primordiales, que haya pinzamiento en el techo de la escotadura. Entonces, con esta guía nos aseguramos un poco más de que no vaya a haber ese problema. Y aquí, por ejemplo, un caso de revisión también, lo mismo cuando ya estamos pasando primero una broca delgada y luego ya con la pinza que está aquí, nosotros podemos tener ese juego para colocar nuestro túnel final donde queremos y posteriormente pasar una barra de pinzamiento por el túnel tibial. Como vemos aquí, esa barra tiene choque con la escotadura, que algo muy importante que mencionó el doctor Eduardo es que hay diferentes morfologías de escotaduras, unas más angostas que otras, más en mujeres. Entonces, antes eran muy enfáticos algunos maestros que nos decían que no hagan escotaduroplastia, y no hagan. Pero la verdad es que si tenemos una escotadura muy angosta, tenemos que abrirla. Y nosotros, por ejemplo, a veces vemos por el túnel tibial, metemos la cámara, vemos que tenemos buenas paredes y vemos que acá hay un choque con la escotadura. Entonces metemos a través de ese túnel tibial la fresa y nosotros hacemos un fresado de la pared de la escotadura para que no haya un pinzamiento en nuestro injerto y tener un injerto que trabaje sin esa fricción contra las paredes laterales, como lo estamos viendo en este caso, ¿no? Entonces, como conclusión, tenemos que buscar los sitios anatómicos ideales, eso es muy importante, y evitar un pinzamiento de la escotadura. Los métodos de fijación actualmente, pues la mayoría son muy buenos, pero si cuidamos un buen método de fijación y estos puntos más un buen injerto, la cirugía es muy posible que vaya a dar un buen resultado. Y por último, lo que mencionó el doctor Eduardo en cuanto al ligamento anterolateral, pues es algo que definitivamente lo hacíamos antes, en 1987 que empezamos, ya lo hacíamos y luego se dejó de hacer por no hacer la herida lateral. Pero eso de no hacer la herida lateral, pues realmente no tiene mucho sentido. Si vamos a darle más estabilidad a un jugador, yo voy de acuerdo en hacer la herida lateral y hacer una buena tenodesis. Sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Muy bien, doctor Roberto. Muy bien, muchas gracias, muy amables. Vamos a iniciar el audio con todos para poder contestar algunas preguntas que tenemos ya en las redes sociales. No sé si quiere hacer algún comentario, doctor Reyes Pedrosa, antes de entrar a las preguntas. No, yo creo que podemos entrar directo a las preguntas.
Doctor Eduardo Stewart, ¿quiere hacer algún comentario? ¿Entramos directo? Bueno, quiero comentarles y compartirles con gusto que tenemos casi 500 personas en línea de Latinoamérica. Tenemos, curiosamente, también de otros continentes que nos están visitando y nos siguen en este webinar. Por supuesto, en la República Mexicana, de norte a sur, desde Tijuana, gente en Mexicali, en el centro, Aguascalientes, San Luis Potosí, Veracruz, Mérida. Y eso realmente nos complace porque vemos con gusto que la gente está recibiendo también con agrado esto. Hay algunas preguntas y comentarios que les voy a estar haciendo llegar. Dice aquí el doctor Erwin Kapp, ¿cuánto tiempo espera para hacer el segundo tiempo quirúrgico y cuándo le pone injerto óseo? No dirige la pregunta a alguien en especial, hace en general. No sé si alguien quisiera de los profesores contestar esta pregunta. Mira, yo la voy a contestar porque toqué el tema. Bien. Lo que hago es, una vez que relleno, obviamente haces tu vigilancia como cualquier otra consolidación ósea, pero cuando ya va a ser el tiempo y sobre todo cuando tienes un caso como el que presenté con pérdida de alguna de las paredes, yo repito tomografía para ver que ya esté consolidado. Mientras no tenga totalmente consolidado, no me puedo dirigir hacia otra zona para poder hacer esa corrección. Más o menos esto te va a llevar entre 8 a 12 semanas, aunque sea zona de esponjoso. Recordemos que es zona que ha sido trabajada y a veces le cuesta trabajito integrarse los injertos. Perfecto. Profesores, ¿alguien más quiere comentar algo? Estoy 100% de acuerdo. Doctor Roberto. Sí, yo quiero comentar que definitivamente el análisis previo a la cirugía es fundamental. Si tenemos mucha pérdida ósea con túneles muy grandes, pues definitivamente tenemos que hacer 2 tiempos y rellenar, como dice el doctor Reyes, es lo fundamental, y esperar varios meses con una buena rehabilitación mientras lo vuelves a operar. Eso sería el comentario. Perfecto. Aparte de que nos envían saludos y agradecen por el tema, dice aquí el doctor Darío Garín, el problema de la guía de Howell, la cual yo también utilizo, es la posición un poco posterior del túnel tibial. No sé si alguien quiere comentar algo respecto del comentario de Darío. Sí. Dígame, doctor. Fíjate que cuando empezaron con la anatomía de los dobles, de las dobles bandas, de las 2 bandas, te mencionaban que te podías poner más adelante en la tibia para el fascículo anteromedial y un poquito atrás el posterolateral. Y desgraciadamente sí lo ponemos más adelante, pero no estamos tomando en cuenta que la inserción natural del ligamento cruzado anterior es como si fuera mi mano, o sea, es una inserción amplia, pero las fibras son en un punto, y esa apertura es lo que le da el pegamento natural. Y entonces a veces lo queríamos poner en toda la huella y hay pinzamiento. Y casualmente pasaron los años, yo hice mucha cirugía de Howell y me llegaban pacientes después de muchos años con ligamentos perfectamente integrados en la resonancia, muy, muy bonitos, cosa que no pasaba con los dobles túneles. Entonces, realmente fuimos para atrás con esa guía, y aunque parece ser un poco posterior, si se fijaron en la última cirugía que le hice ayer, salió en el punto que nosotros marcamos porque ahí era el equivalente al cuerno anterior del menisco lateral. Entonces, no se fue para atrás. ¿Ok? Perfecto. Dígame, doctor. Yo utilicé muchos años también. Nunca tuvo problemas. Es como cambiamos de materiales. Ahora tenemos otros guías. Pero creo que estoy de acuerdo también. Es principalmente para alguien que está a empezar, para acertar el guía en los puntos en la tibia. Creo que esta guía de Howell es muy buena. Perfecto, gracias. Si pudieran ustedes, profesores, comentar
¿cuándo está indicado entonces el uso de HTH y cuándo la otra técnica? Por favor. Eduardo. Eh, ¿Qué es la HTH? Hueso, tendón, hueso, Eduardo. Ah, ok. Bueno, cuando está indicado, ah, está indicado, bueno, como como primera opción, porque tenemos datos desde mucho tiempo con este injerto. Y personalmente, cuando hago un futbolista masculino, siempre lo hago. Para las mujeres, algunas de ellas contestan un poco porque son cosméticas, pero y porque esto es importante en nuestra cultura, en nuestros países. Es más fácil para los americanos a decir, no, este, no, aquel, las mujeres no están tan así preocupadas. Eh, pero siempre creo que es una opción. Por ejemplo, en este caso que el doctor Alberto nos mostró, no sé, para mí sería una revisión ahí con tendón patelar, porque en la primera cirugía fue con flexores. Entonces, creo que para mí hasta es mejor, tiene una integración mejor hueso-hueso y tiene una sensación también postoperatoria que está la rodilla más estable, porque es claro que las otras opciones que tenemos, y en algunos casos hay un alargamiento pequeño, pero hay. No siempre, no siempre, pero con patelar, sin duda, no tenemos esto. Entonces, para mí es primera opción. También a pensar que en este caso que también el doctor Alberto nos presentó, para mí, un paciente joven con una revisión, creo que asociaría con una técnica extraarticular también. Y bueno, creo que ahora estamos en un momento muy, muy bonito porque tenemos muchas técnicas, tenemos opciones, tenemos muchos más datos para decidir lo que es mejor para nuestros pacientes. Perfecto. Y la otra es, ¿cuándo indican ustedes la reconstrucción con semitendinoso? Para mí es la primera opción. Yo entro casi siempre. Es uno de los temas que ahorita me quedé pensando, curiosamente, porque Eduardo nos presentaba mujeres y luego se queda uno pensando con ese aumento del ángulo Q que tienen las mujeres, que también él lo puso ahí. El tendón patelar lo hace con injerto de cadáver. Sería interesante saber porque pues, vamos a afectar el tracking patelofemoral si lo tomamos de las mujeres, si lo queremos de injerto de ellas mismas, ¿no? Entonces, sí me gustaría que Eduardo nos aclarara más esa área. ¿Qué opinas? Bueno, para deporte no tomamos siempre los injertos de las propias mujeres, porque aquí en Brasil para un banco de tejidos no, los datos internacionales nos muestran que para profesionales o personas que van a competiciones es mejor tomar sus propios injertos que llamamos autólogos. De banco de hueso creo que es una posibilidad, claro, para lesiones multiligamentares, revisiones o revisiones de revisiones, otras cosas, pero como primaria, no, siempre de ellas. Yo personalmente, para los hombres hago siempre tendón patelar, para las mujeres tengo una tendencia más al semitendinosos, por eso que habló. Vamos a tocar una parte que puede salir con dolor.
Pero en el año pasado me fui a Orlando con el profesor de ahí, Dario Osbar, que también es el jefe del Orlando City, Orlando Pride, que es el equipo femenino donde juega Marta, nuestra mejor jugadora brasileña, que ganó 6 veces como la mejor del mundo, y él pudo ver en su oficina muchas muchachas con tendón patelar, buenas, sin dolor. Entonces, quédame a pensar. Pero aún quédame con el, para mujeres, hago el Lemer modificado siempre y también ahora con el cuádruplo o quíntuplo, porque es más cosmético también y esa es una excelente opción, excelente opción. Doctor Roberto, por favor. Sí, me permiten, quiero compartir una imagen. Adelante, adelante, por favor. Voy a compartir una imagen que es de una paciente mía. Déjenme nada más un segundo. No la operé yo, se operó en Estados Unidos por un excelente cirujano de rodilla. ¿Lo están viendo ahí? ¿Sí? Sí, sí, se ve muy bien. Bueno, este es un ligamento cruzado anterior reparado con semitendinoso recto interno. Clínicamente está estable. Acude conmigo porque la estoy viendo desde que la operaron. Yo la rehabilito, la operaron en Vail. Y obviamente nos llama la atención esto, que viene siendo todo un problema con la inserción. O sea, si se fijan, aunque la paciente esté estable, no es una deportista ahorita, ya es una persona mayor, pero a mí me queda toda la duda de los métodos de fijación actuales. Yo no dudo que el cirujano lo puso perfectamente en su sitio, lo fijó muy fuerte, tal vez una técnica all inside, pero esto para un caso de revisión va a ser un problema. Entonces, todavía tenemos mucho por aprender, porque la verdad, aquí, por ejemplo, un hueso, tendón hueso, no daría esto nunca, con unos tornillos metálicos, nunca nos daba esto. Entonces, pues estamos haciendo muchas cosas con tornillos bioabsorbibles, muchas cosas así, que realmente hay que tener cuidado. Ese es mi comentario. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. De Sonora, el doctor Ascona nos pregunta, ante evidencia de sinovitis y derrame articular, en casos de injerto homólogo de banco de tejidos, ¿cuál es la conducta a seguir? Adelante, doctor Roberto. La verdad es que yo pienso ahí que cuando tú tienes un derrame sinovial, después de una cirugía de este tipo, es porque tienes un pinzamiento de tu injerto. No es propiamente un rechazo. Y si pudiéramos hacer una artroscopía a esos pacientes, veríamos que se están rompiendo las fibras. Y muchas veces es por problema en la escotadura. No sé qué opinas, Eduardo o Alberto. Sí. Fíjate que yo me quedé pensando en eso y en qué es lo que estamos viendo. Yo creo que la sinovitis siempre tienen una causa, casi nunca es el rechazo, es muy, muy bajo la resistencia del sistema inmune para recibir este tipo de injertos. Estoy contigo en eso. Estoy de acuerdo, debe haber algo diferente o que no el rechazo. Hay que pensarlo en otras cosas y sin duda hay que mirar adentro y tal vez revisar. Perfecto. Pregunta el doctor Fernando Rangel. ¿Hay diferencia en los resultados con fijación femoral con métodos transfictivos contra córticosuspensión? ¿Y por qué se utilizan cada vez menos los transfictivos como el Transfix, que daban excelentes resultados? Saludos desde Torreón, dice. Yo no puedo compartir esa respuesta,
porque mi casuística más alta de revisión es de gente que usó Transfix. Entonces, la dejamos de usar porque a los que nos toca revisar, pues yo tengo muchos casos, no sé los demás cirujanos, pero probablemente un porcentaje alto. Yo creo que de cada 10, cuando menos 6 son de aquellos Transfix, que el Transfix bio y el no bio. Y entonces probablemente es mi respuesta. Si tengo que revisar muchos de estos, y uno revisa la situación anatómica de los túneles y no una forma tan rígida, creo que esa sería mi respuesta. Doctor Roberto. Sí, yo creo que si nos ponemos a pensar en las nuevas tunelizaciones que tenemos, la orientación que tiene el túnel femoral, es muy difícil hacer un método transfictivo con eso. Sí se puede, pero es más complejo. Eso era más cuando los túneles eran más verticales. Y al menos en mi experiencia, yo tuve muchos problemas con ese tipo de métodos transfictivos porque, no sé, o sea, a lo mejor no soy buen cirujano, pero yo batallaba mucho con ellos. Sí los usamos, y usamos también otro de Howell, que era el Bone Mulch, también, que era transfictivo, y usábamos otro que ponía dos clavitos a través de la pastilla ósea o del tejido, que también, pero digo, eran buenos métodos. Yo creo que los métodos, como regreso a decir, la fijación para mí no es el problema. Para mí es la posición y el pinzamiento de la escotadora. Muy bien, por cuestiones de tiempo vamos a las últimas 3 preguntas. Dice por aquí el doctor Felipe Rojo de Zacatecas. Al uso de injerto de cuádriceps, ¿cuál es la opinión de los panelistas y si existe alguna recomendación? Bueno, voy a empezar. Creo que es una excelente opción. Ahora tenemos, principalmente con Arthrex, una posibilidad de sacar mejor este injerto con una incisión menor, pero con calidad, porque normalmente tenemos que hacer una incisión más grande y bueno, y como él también no está está un poco oblicuo, no está así, pero creo que es ahora los datos están a mostrar que sí es una buena posibilidad, pero aún el gold standard es el tendón patelar. Entonces, vamos a algunos años a más y hay muchos cirujanos que están muy, muy convencidos aquí en Brasil también que es una gran oportunidad de cambiar. Creo que nosotros que hacemos rodillas tenemos que tener experiencia con todos los 3. Entonces, porque una vez vamos a hacer una revisión común, normalmente utilizo para cruzado posterior, lo que me gusta, y para algunas revisiones donde no puedo utilizar patelar o flexores, o creo que está diferente. Y bueno, no sé mis colegas lo que ellos creen, pero es una buena opción. Yo lo que creo es que esto va a aumentar. Están aumentando los equipos para ir por ese lado. Es una gran fuente de tejido. Nada más que yo soy como muy respetuoso del mecanismo extensor. Trato de no meterme mucho con él, porque pues, el deportista depende mucho de su mecanismo extensor y ahí es donde me pongo con más reservas. Pero ahorita empiezo a ver muchos artículos sobre ir por ese lado. Vamos viendo qué resulta cuando aumente la estadística. Hay que observar. Perfecto. Muy bien. Piden una opinión. Dice, en caso de revisión del ligamento cruzado anterior por cirugía fallida, con 2 años de antigüedad, ¿cuál sería la técnica más adecuada en un paciente de 20 años de edad? Pues mira, pues es que te acabo de presentar uno de 19 años, ¿no? Así es. Entonces yo no estaría muy retirado y la opinión que dio Eduardo
muy, muy válida. Yo aún me siguen gustando el semitendinoso y recto interno. Tomar en cuenta que tenemos, a lo mejor en este caso cambiaría a su buen consejo de hueso, tendón, hueso, por el defecto, para poder tener mejor integración, ya que no la tuvo. Creo que sí hay muchos fundamentos. Si tú ves el caso que yo presenté, dices, ¿qué tanto es la plaquita con lo que cosieron el menisco que esté haciendo edema óseo en la esquina posterolateral, o qué tanto es la insuficiencia lateral? Entonces, por ejemplo, el caso que presentamos, yo sí creo que yo quitaría la plaquita, pero aparte sí le haría aumentación lateral. ¿Por qué? Porque no estoy seguro de dónde procede eso. Yo creo que el doctor debe de estudiar un poquito más profundo los casos y poderlo analizar. De ahí vino mi inquietud de empezar con todo esto de realidad virtual, porque es algo que nos va a traer más información. Perfecto. Y vamos con la última pregunta. Nos hacen de Mexicali. Dice, interesante sería saber si conocemos algo de los receptores hormonales sobre problemas de patología de rodilla, en especial de este tipo de lesión. Eduardo, tú hablaste de eso. Sí, sí. Bueno, hay receptores, sí, estrógeno, progesterona, y sabemos que hay una fase preovulatoria donde las muchachas tienen la posibilidad más grande de lesión. Pero ¿cómo vamos a manejar esto? Es difícil. Hay algunos estudios que intentan con antiovulatorios. Aquí en Brasil nosotros no utilizamos nada de eso. ¿Cómo vamos a manejar? No, es difícil. Pero creo que en el futuro vamos a tener más informaciones y quién sabe algo más interesante para poder planear y decir a nuestros futbolistas o otros deportistas. Es verdad, pero... ok. Cerramos con un último comentario, doctor José Alberto Reyes Pedrosa, por favor. Fíjate que sí, iba de hecho a pedirlo. Voy a hablar, mi último comentario es hablando del caso que operaron en Estados Unidos que presentó Roberto, porque yo cuando conocí ese caso de él, lo primero que me llamó la atención, porque cada que voy a revisar un caso, vemos una resonancia y queremos manejar la resonancia con los mismos parámetros con los que manejamos la resonancia inicial. Y yo creo que estamos viendo y a la hora que tú haces esa revisión bibliográfica de lo que hay hasta el momento, es sorprendente la escasa información que hay de los parámetros para poder nosotros determinar qué estamos viendo y qué no estamos viendo bien. A nadie puedes tomar una decisión que lo que se debe de efecto óseo sea un defecto óseo real, porque ¿cuánto es líquido? ¿Cuánto se está integrando el injerto? ¿Qué pedazo sí se integró? ¿Cuál pedazo no se integró? ¿Qué está haciendo reacción? ¿Es una reacción por parabrisas? ¿Es una reacción local? ¿Es una absorción? ¿O es simplemente el proceso continuo de reparación? Todas estas respuestas, créemelo, ya entramos al radiografis, ya fuimos con varios de resonancias y todos los radiólogos quieren cortar o quieren decidir su diagnóstico con los mismos parámetros de un paciente no operado, de un paciente que no ha tenido injerto, que no tiene el proceso de recuperación del injerto o el proceso del daño del injerto. Yo sí creo que por el momento debemos de conjuntar demasiado la clínica. Esa paciente está estable, déjala que llegue a 2 años, porque nos presentó imágenes en T2, imágenes donde vamos a ver, y una en STIR, curiosamente, donde tenemos mayor captación de líquido en el estudio. Y esa mayor cantidad de captación de líquido, ¿cuánto es mucho y cuánto es poquito y cuánto es lo que realmente estamos viendo? La respuesta es no lo sabemos.
¿Por qué no lo sabemos? Porque todavía no existen los parámetros para calificar las resonancias. Ojo, podemos ver rupturas, pero si se acompaña una reruptura más la exploración física, más cómo está el paciente, no podemos nada más calificar con la pura resonancia. Actualmente, como somos calificados por las aseguradoras nada más por la resonancia, que son los poseedores de la verdad, así es como yo les digo los de resonancia, estamos cayendo en un serio problema porque de verdad no hay parámetros totalmente establecidos para poder calificar estas resonancias en pacientes ya operados. Ese sería mi comentario. Muy bien. Doctor Eduardo. Sí, tuve un caso parecido a este, donde yo operé y pasó un quisto sinovial alrededor de la salida del túnel tibial. Tuve que sacar todo y estaba estable, pero había una comunicación desde el túnel hasta intraarticular, y lo que hizo fue saqué todo que tenía dentro del túnel, quedóse un buraco y tuve que poner hueso de ilíaco y afortunadamente cerró todo. El paciente quedóse contento, pero es bueno para evaluar y qué va a pasar con esta paciente. Espero que no pase esto. Último comentario, doctor Roberto Leal, por favor. Sí, no, la verdad es que mi comentario va más que todo a dar las gracias al comité científico porque es algo que no habíamos hecho aquí en México y creo que es muy valioso esto que se empezó a hacer hoy, ¿verdad? Tener la oportunidad de compartir ideas con otros compañeros, incluso de otras partes del mundo, aprovechando este tipo de plataformas. Espero que lo sigamos haciendo. En lo particular, yo estoy dispuesto y pues adelante con todo esto. Felicidades. Muy bien, muchas gracias, muy amables. Agradeciendo a cada uno de ustedes como profesores que nos hacen el honor de compartir sus conocimientos para la integración académica de la Federación. Y por supuesto también agradecer a todas las personas que han confiado en este primer webinar, que con gusto les digo, el último reporte rebasamos las 600 personas que estuvieron viéndonos, tanto a nivel nacional como a nivel Latinoamérica y también en otro continente, lo cual nos llena de gusto y de satisfacción. Les agradecemos y insisto en nombre del comité científico, por supuesto, del Consejo Directivo de la Federación y de nuestro presidente, el doctor Sergio Quintero. Agradezco a todos ustedes esta noche, esta convivencia y fiesta académica, y les comento también que estos webinars por parte de la Federación los seguiremos realizando mensualmente, ¿sí? Estaremos trabajando mensualmente. De una vez aprovecho para darles la fecha del siguiente webinar. Estaremos hablando que continúa el módulo de investigación el día 14 de mayo, martes 14 de mayo del 2019, tendremos el segundo webinar con el tema de apoyo en cómo redactar un escrito científico, cómo preparar esto para la publicación. Agradezco nuevamente, finalizamos la transmisión y la grabación. Gracias, doctor Eduardo Steven. Gracias, de Brasil, un honor tenerlo con nosotros. Doctor Roberto Leal, desde Monterrey, muy amable y muchas gracias. Seguiremos en contacto. Doctor Reyes Pedrosa, gracias desde Guadalajara por compartir. Y un servidor. Muchas gracias. Clientes. Buenas noches a todos y que pasen una feliz noche. Hasta pronto. Buenas noches a todos. Ok, buenas noches a todos. Gracias. Pues nuevamente, gracias. Ok. Un honor y un placer. Gracias. Terminamos. Fue un gran placer también. Buenas Gracias. noches. Hasta luego. Buenas noches.